Bien, nuevamente les saludo. Mi nombre es Felipe García y les recuerdo que por parte del Departamento de Generación de Conocimiento, pues estamos con esta serie de capacitaciones de manera continua, donde el día de hoy le estamos dando seguimiento a una de las sesiones que tuvimos el día de ayer con respecto al cálculo de la PTU. Y en este caso, pues el día de hoy nos centramos en el proceso para el cálculo de PTU dentro del sistema de Compact y nóminas. Si bien hay que recordar, el día de ayer tuvimos ya una sesión con nuestro compañero Francisco, donde estábamos validando de manera manual cuál era el concepto de PTU y cómo nosotros visualizábamos ese cálculo y cuáles eran las consideraciones para realizar el cálculo de PTU dentro de las empresas, así como el cálculo de los impuestos de las retenciones del mismo. Hay que tomar en consideración que la parte de ayer era una parte teórica y el día de hoy lo vamos a ver ya de manera práctica dentro del sistema. Entonces, para eso tenemos como objetivo el que nosotros identifiquemos cuáles son los pasos que vamos a realizar dentro del sistema de Compact y nóminas para poder realizar el cálculo o el proceso de PTU. Hoy nos vamos ya a ir de lleno al sistema para que nosotros lo vayamos validando y sin antes mencionar cuál es el temario que tenemos previsto para el día de hoy. Primeramente vamos a tomar cuáles son las consideraciones dentro del sistema para que nosotros podamos llegar a ese proceso de cálculo de PTU. Y por ahí tenemos la validación de conceptos, por ejemplo, cómo determinar cuál es el concepto de la PTU, verificar a nuestros empleados para determinar a quiénes sí y a quiénes no les vamos a realizar el cálculo de PTU, verificar los empleados que puedan ser eventuales para determinar si también se les hace o no ese, ese cálculo y identificar cuáles son aquellos que son sindicalizados y de confianza, verificar nuestros acumulados para los ingresos de PTU y definir de qué forma vamos nosotros a calcular el ISR con base a dos posibilidades que tenemos ahí, para posteriormente llegar dentro del sistema y ejecutar este proceso y poder validar dentro del sistema pues cuáles son aquellos escenarios que pudiésemos nosotros visualizar. Recordar, esta sesión está siendo grabada y va a estar publicada en mi gestor posteriormente en un lapso de 2 o 3 días, perdón, lapso de 2 días hábiles para que ustedes la puedan consultar. Y de igual forma, estemos al pendiente, entre el día de hoy y mañana ya estará también disponible la sesión del día de ayer con respecto a el cálculo del PTU para que eso les pueda servir de complemento para esta sesión. También hay que tomar en consideración que si hay alguna pregunta que vaya relacionada con el tema, la pueden ir ustedes planteando en el chat. Vamos a tratar de ir contestando las preguntas que vayan en relación al tema y si son preguntas generalizadas, pues las podemos dejar al finalizar nuestra sesión. Eh, Tomando esas consideraciones, pues vamos entonces ya de lleno a nuestro sistema. Recordemos que dentro del proceso de cálculo de la PTU, dentro del sistema de Compact y nóminas, hay una serie de validaciones o consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta, es decir, preparar el sistema, entre comillas, para que nosotros podamos realizar el proceso de manera adecuada. Como primera consideración veíamos que nosotros vamos a determinar cuál es el concepto de PTU que vamos a utilizar, es decir, dentro de cada una de las empresas que tengásemos en el sistema, viene un apartado en el menú de opciones dentro del catálogo de empresas para definir cuál es el concepto de cálculo de PTU, es decir, por default ya viene asignado un concepto que es el 25 reparto de utilidades, que es el que va a utilizar el sistema para realizar dicho cálculo. Nada más hay que considerar si nosotros tenemos algún otro concepto que pudiésemos utilizar, pues lo pudiéramos modificar en este caso. La recomendación es utilizar el que viene por default en el sistema. Sabemos que ya vienen los procesos definidos, sabemos que ya viene una serie de conceptos predefinidos. Nada más tendríamos que estar corroborando que el concepto sí lo estamos visualizando en este apartado de generales. Es el 25, que es el reparto de utilidades. Si nosotros ingresamos al sistema, pues vamos a poder visualizar que dentro de nuestro catálogo de empresas, vamos a identificar la empresa con la cual nosotros estaremos trabajando y sobre la empresa en el apartado de opciones pues vamos a determinar cuál es el concepto que se utiliza para reparto de utilidades. Por ejemplo, aquí vemos que ya viene definido por default el 25 que es reparto de utilidades y de esa forma el concepto ya trae sus configuraciones, el concepto ya trae sus acumulados, el concepto ya trae
sus consideraciones para que nosotros podamos realizar el cálculo. Simplemente validar que tenemos asignado el concepto 25 de reparto de utilidades. Si por alguna razón nosotros checamos cualquiera de las empresas, vamos a validar que ese concepto es el que ya viene predefinido. Y pues lo único que tenemos que hacer es corroborar que efectivamente no hayamos hecho ningún cambio al respecto y validar que tenemos el concepto de PTU, que es el 25, reparto de utilidades. Esto es como la primera instancia para que nosotros validemos dentro del sistema que todo va alineándose para llegar al proceso que queremos realizar de cálculo. ¿Ok? Dentro del mismo sistema, nosotros vamos a identificar aquellos colaboradores o aquellos empleados que están en nuestra empresa que puedan tener algún rango de directores, de accionistas o de gerentes generales que con base a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 127, pues indica que para esta serie de trabajadores, no les podemos o no les hacemos el cálculo de PTU. ¿Con qué fin? Pues por ahí la ley nos especifica que esta serie de personas que tienen rangos superiores, que son directivos, que son accionistas, pues con base a sus labores que desempeñan, no estarían recibiendo la PTU. Esto con el fin de enfocarse a que el reparto de las utilidades se realice con aquellas personas que son de operación o que tienen rangos menores y que ellos sean los que se puedan ver beneficiados por por este derecho. Es decir, si yo soy accionista, pues estoy obteniendo ingresos por las acciones y por las ganancias de la empresa, pero además, si estoy colaborando, pues parte de de esas utilidades, pues también se estarían calculando hacia mí en el caso de que yo sea accionista y labore en la empresa y no me desmarque en este apartado. Esto es con el fin de ser más justo según la ley para que el reparto de utilidades pues se enfoque a los que realmente están operando y que son los que tienen que llevar parte de esa eh, reparto de las utilidades que son parte de las ganancias de la empresa. Entonces, lo que nosotros validamos es en el catálogo de empleados, validar si alguno de ellos, por esa jerarquía que tienen, pues no le corresponde tener ese cálculo. Si nosotros ingresamos a nuestro catálogo de empleados, pues nosotros estaríamos corroborando cualquiera de nuestros empleados y validar que dentro de la pestaña de cálculos, pues nosotros tengásemos habilitados el parámetro de cálculo de PTU. ¿Con qué consideración? Pues con la consideración del puesto que pueda tener. Si yo tengo una serie de empleados que son operadores, que son trabajadores, que no son accionistas, pues obviamente a ellos son a los que les corresponde realizarles el cálculo de PTU. Si nosotros validamos cualquiera de nuestros empleados, pues pudiésemos identificar inclusive si alguno de ellos tendrá deshabilitada la opción por el rango que pueda tener. En este caso, nosotros podemos visualizar cuáles son aquellos empleados a los cuales que pueden ser como directivos y que no les vaya a corresponder el cálculo de PTU. Si nosotros validamos cada uno de esos empleados, pues estaríamos aquí validando si tienen habilitado ese parámetro o si lo deshabilitamos por alguna de las consideraciones. Por ejemplo, aquí tengo a Lumbreras, es un empleado donde tiene un puesto directivo, donde tiene un salario también un poco más elevado que el resto de los colaboradores y que a este mismo nosotros le podemos determinar si cae en esa consideración de ser director, de ser accionista o de ser gerente general para que entonces nosotros deshabilitemos y digamos, pues a esta persona no le corresponde el cálculo de PTU. En el caso de ser accionista, pues ya está obteniendo ganancias por parte de las utilidades de la empresa por ser accionista. Si le marcáramos, pues también estaría obteniendo ganancias de las utilidades por ser colaborador. Entonces ahí es donde la ley dice, pues hay que deshabilitarlo para no realizarle dicho cálculo. ¿Ok? Entonces, lo único que validamos son nuestros empleados, aquellos a los cuales no queremos que se les vaya
No queremos que se les vaya a hacer este cálculo. Bien, posteriormente a esto, vamos a ir con nuestro siguiente apartado y estaríamos delimitando dentro de nuestros empleados cuáles son aquellos empleados que pudiesen tener menos de 30 días laborados durante el ejercicio fiscal. En este caso, con base al tipo de contrato que puedan tener, el sistema va a determinar si les calcula el PTU en caso de que hayan laborado menos de 60 días. En este caso, vamos a validar todos aquellos trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días en el ejercicio fiscal, pues nóminas automáticamente los excluirá del cálculo de PTU. Lo que nosotros estaríamos corroborando, pues básicamente es con base a ese tipo de contrato, pues el sistema va a validar si su antigüedad ya supera los 60 días y le estará haciendo el cálculo. Entonces, obviamente ese tipo de contrato se asigna cuando nosotros damos de alta a nuestro colaborador. Sin embargo, hay que tomar en consideración que dentro del proceso el sistema estará validando nuevamente si el colaborador tiene un contrato que sea eventual, es decir, de las claves 2 en adelante, para entonces corroborar que sí tenga efectivamente esos días laborados y que pueda, en este caso, realizarse el cálculo. Lo único que nosotros corroboramos o tener a consideración y en conciencia cuál es el tipo de contrato con el cual se da de alta, porque con base a ese tipo de contrato puede estar asignado el colaborador o el empleado para el cálculo de PTU o en su defecto para que lo deje fuera de este proceso. Corroborando entonces que tenemos a nuestros empleados ya validados con respecto a su tipo de contrato, el proceso automáticamente determinará si supera los 60 días laborados para entonces, en caso de que sea eventual, lo pueda considerar dentro del proceso. Lo único que hacemos en este paso de validación, tener en consideración cuál es su contrato porque puede o no estar en ese proceso de cálculo de PTU. Bien, de igual forma, nuestro siguiente consideración es la verificación de cuáles son aquellos empleados sindicalizados. Por ahí en la sesión del día de ayer se hacía mención al respecto que con base a los empleados que sean sindicalizados y los empleados que sean de confianza, pues dentro del proceso del cálculo de PTU se va a delimitar un tope, es decir, el sistema estará validando cuál es aquel trabajador sindicalizado que tiene más ingresos dentro del ejercicio que participan para el PTU y con base a ese ingreso va a aplicar un tope del 20%, es decir, con base al ingreso del empleado sindicalizado con mayor ingreso, pues delimitará que el tope será el 20% adicional a esos ingresos que tenga. Esto con el fin de poder poner ese tope a los empleados de confianza, porque podemos saber que los empleados de confianza por lo regular tienen salarios más altos que los empleados sindicalizados, que comúnmente pueden ser los que se dedican a la operación dentro de la empresa. Entonces, ahí hay parte de esta validación. Identifica si hay empleados sindicalizados para entonces determinar cuál será el tope para los empleados de confianza, que comúnmente son los que tienen mayor ingreso. ¿Ok? Dentro de nuestro sistema, pues nosotros estaríamos validando que dentro del catálogo de empleados
Corroboremos en la pestaña de generales cuáles son sindicalizados y cuáles no son sindicalizados. En este caso, tenemos una serie de empleados que son de confianza, es decir, están marcados como no sindicalizados. Y hay otros empleados que se tienen asignados como sí, efectivamente sindicalizados, es decir, si en sindicalizado dice que no, es de confianza, si en sindicalizado dice que sí, pues, valga la redundancia, va a ser sindicalizado. Y con base a esos empleados sindicalizados en este apartado, pues va a llegar a delimitar cuál es el que tiene el mayor ingreso para entonces poner un tope adicional del 20% de los ingresos que ese empleado tenga en el ejercicio. Corroborar entonces si la empresa tiene ambos, si la empresa no tuviese sindicalizados, pues entonces aquí no estaría obteniendo ese tope. Es decir, pues todos son de confianza, no tengo que estar topando porque todos son básicamente de confianza y no hay ningún sindicalizado para que nosotros pudiésemos topar. ¿Ok? Dentro de los conceptos que nosotros estamos manejando en el cálculo ordinario de nuestra nómina, vamos también a identificar cuáles son aquellos conceptos que van a acumular para los ingresos de nuestro PTU. Si por ahí hacemos un poquito de memoria también a la sesión del día de ayer, sabemos que el cálculo del PTU se divide en dos partes, donde la primera parte se determina con base a los días trabajados y la otra parte se determina, o el 50% se determina con base a los ingresos acumulados dentro del ejercicio. Es decir, saca una proporcionalidad de cuántos días está trabajando para la mitad del PTU dividirlo y posteriormente saca la totalidad de los ingresos de cada uno de los colaboradores para entonces delimitar de esos ingresos qué parte proporcional del 50% de PTU le corresponde a cada uno. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a identificar cuáles son los conceptos que jugaron para los ingresos de PTU? Es decir, yo puedo tener el concepto de sueldo y el concepto de sueldo obviamente pues se va a las percepciones para ISR. Sin embargo, si nosotros validamos en nuestros conceptos, podemos identificar que también tiene un acumulado que se llama PTU ingresos acumulados, es decir, que este mismo concepto juega para la sumatoria de cuánto percibe el empleado de manera anual y de esas percepciones que van a ser consideradas para el cálculo del PTU. Es decir, si a mí solo me pagan sueldo, pues mi sueldo debería de tener PTU ingresos acumulados. Si a mí me pagan sueldo y además otra serie de conceptos que ingresan o que se consideran para mis ingresos, pues tendríamos que validar si esos conceptos también van a jugar para PTU, es decir, para los ingresos acumulados de PTU. En este sentido, al momento de que estamos nosotros validando nuestros conceptos en el catálogo de conceptos dentro del sistema de nóminas, pues vamos a poder corroborar cuáles son aquellos conceptos y validar si algún concepto que nosotros pudiésemos haber tenido o configurado de manera manual, pues queremos que juegue para nuestros ingresos acumulados. Por ejemplo, tenemos sueldo que sí juega para ingresos acumulados, para PTU. Por ejemplo, horas, el séptimo día juega para PTU. Si el empleado tuviese, por ejemplo, horas extras, pues horas extras es una percepción que puede ser variable, entonces esta no juega para PTU. Si en el caso nosotros tuviésemos alguno de nuestros, algún concepto adicional, por ejemplo, algún premio, pues tendríamos que checar también si queremos que ese premio, premio se considere para los ingresos totales de PTU. En este caso, los conceptos esenciales que juegan para nuestro sueldo, pues son los que se están considerando como puede ser sueldo, séptimo día, por ahí alguna comisión bajo el concepto de comisiones y obviamente con la clave agrupadora SAT comisiones. Y todas aquellas percepciones que por lo regular son variables, gratificaciones, compensaciones, algún retroactivo,
algún ajuste, pues esos no vienen por default considerados. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de delimitar que cualquiera de esos conceptos, por ejemplo, que yo tengo un bono, que es un bono garantizado, pues cualquiera de esos conceptos pudiese jugar para PTU percepciones, PTU ingresos acumulados, ¿ok? Entonces, lo único que hacemos es identificar nuestro concepto y agregarlo a nuestros acumulados. Por aquí algo me está pasando que no me permite modificarlo, pero lo único que tendremos que validar pues es esa consideración. Por ejemplo, es que lo estaba agregando en importe total y nada más aquí hay que tomar en consideración, yo estaba en importe 1, que lo agreguemos a importe total. A ver, déjenme corroborar acá, 200. Ahí está. Ahora sí. Aquí ya lo podemos estar visualizando. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa si nosotros identificamos que ya calculamos algún concepto, que ya estuvimos calculando ese concepto en el ejercicio anterior, que es de donde va a sacar nuestros acumulados, pero de igual forma nosotros no le agregamos el acumulado, pues tendríamos que, una vez verificado que nuestro concepto tiene un nuevo acumulado, pues tendríamos que ejecutar la utilidad de recálculos de acumulados, considerando que lo haga desde el inicio de la historia que pueda tener la empresa, para que también considere ese ejercicio donde nosotros no lo consideramos. Ahorita nada más lo voy a ejemplificar de esta forma. A este concepto le estoy agregando también que se considere como PTU ingresos acumulados para el cálculo. Le doy clic en guardar. Y recordemos que dentro del menú de herramientas tenemos utilerías y haría una reconstrucción de acumulados. Esta reconstrucción de acumulados, pues la recomendación es que se haga desde el ejercicio donde nosotros lo vamos a calcular, o si tenemos un ejercicio previo, pues también lo podamos considerar. Y pues chequemos que de manera correcta se hace esa reconstrucción de acumulados. Recordemos, este proceso lo vamos a hacer siempre y cuando nosotros detectemos que alguno de los conceptos que tenemos queremos que juegue para el acumulado de los ingresos del ejercicio para el cálculo de PTU con base en que parte de la mitad del PTU o el 50% del PTU se calcula considerando los ingresos acumulados de dicho ejercicio. ¿Ok? Posterior a esto, lo que nosotros vamos también a corroborar es la verificación de las incidencias que pueden disminuir nuestros días de PTU. Y ahora vamos con la otra parte. Parte del cálculo se hace con base a los días trabajados, es decir, la proporcionalidad de tus días trabajados va a considerarlo para el 50% y lo que nosotros vamos a validar es cuáles son las incidencias que nos van a descontar esos días trabajados. Es decir, yo puedo tener una falta injustificada y al tener faltas injustificadas, el acumulado de días no participa, pues entonces si me están calculando el PTU por los 365, pues me va a descontar esa serie de faltas. Yo puedo tener cualquier otra incidencia y esas incidencias siempre que estén o que tengan asignado el acumulado días PTU no participan, pues también se van a estar considerando. ¿Qué pasa si yo no tengo el acumulado y tengo faltas? Pues aunque sí me hayan considerado en ese día las faltas, para PTU me van a decir trabajaste 365 días. Entonces hay que tener también en consideración y cuidado en este punto. Dentro del sistema, en el catálogo, tenemos los tipos de incidencia y aquí vamos a poder visualizar que dentro de nuestras incidencias, por ejemplo, faltas injustificadas, está como días no participa. Por ejemplo, si yo puedo tener algún permiso sin goce de sueldo, pues le decimos, ok, tienes permiso sin goce de sueldo, lo tengo que marcar como un día que se va a descontar a los días trabajados en consideración al total de días que participan para PTU. Yo puedo tener un permiso con goce de sueldo, a lo mejor le das el permiso, pero dices, pues te lo descuento. Si por alguna consideración así lo toman en cuenta, pues te lo descuento para PTU, es decir, pues digo que para PTU no trabajaste un día.
cualquiera de las incidencias que nosotros tengásemos, pues vamos a validar que tengan o no esa consideración del acumulado para días que no participan dentro de PTU. Por ejemplo, si tengo aquí una de accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, enfermedad general, por ejemplo, enfermedad general no participa eh, para PTU. Sin embargo, si por políticas de la empresa decimos, ok, es una incapacidad del IMSS, pues, pero no queremos que eso te afecte en los días trabajados para PTU, pues la podemos quitar si es que es parte de nuestra consideración, ¿no? Por default, el sistema ya viene con las incidencias predeterminadas y cada una de esas incidencias ya puede traer ese acumulado de días no participan, es decir, descontar a ese día para la sumatoria total de los días trabajados en consideración al PTU. Vamos, no voy a guardar el cambio, voy a cerrar en este sentido y vamos a nuestro siguiente apartado para que nosotros validemos. ¿Cómo vamos a saber en este caso cuáles son las percepciones que nosotros tenemos para el acumulado de PTU? En el caso de que nosotros ya tengásemos historia dentro de nuestra empresa, pues hay que tomar en consideración que dentro de el sobrerecibo de cada uno de nuestros empleados tenemos la pestaña de acumulados y aquí tenemos los acumulados del ejercicio anterior, es decir, con base a los conceptos, con base a las incidencias, pues vamos a ver reflejado esos acumulados que pudiésemos tener del ejercicio anterior. Hay que tomar en cuenta que dentro del sistema de nóminas podemos tener información del ejercicio anterior o en su defecto no podemos tener información si es una empresa totalmente nueva que estemos registrando dentro del sistema. Si nosotros ya tenemos historia histórico, pues nosotros podemos corroborar que dentro del catálogo, perdón, dentro de el sobrerecibo de nuestros empleados, cualquiera de ellos vamos a poder verificar cuáles son sus acumulados. Y aquí lo que nosotros estaríamos validando es que dentro de estos acumulados para el acumulado del ejercicio anterior, pues vamos a tener, si ya tenemos esa historia, vamos a tener esos importes. Si ustedes observan por aquí, PTU ingresos acumulados tiene un total de 142,000 pesos, es decir, esta es la cantidad que va a tomar el proceso de cálculo para determinar cuánto ganó el empleado y que esto puede ser diferente al total de las percepciones que pudiese tener, porque a lo mejor pudo haber tenido alguna percepción variable que no acumulaba para los ingresos de PTU y es aquí donde nosotros podemos ver esa diferencia. Por ejemplo, acá tengo que para ISR base grabada pues coincide. Sin embargo, el ISR total de percepciones es diferente. ¿Por qué? Porque pude haber tenido otro tipo de percepción que sí está considerándose para todas las percepciones del año fiscal. Sin embargo, parte de esas percepciones no se consideraron para nuestros acumulados. Y vamos de nuevo con lo que mencionábamos dentro del catálogo con el catálogo de conceptos, donde algunos de los conceptos pueden que no jueguen para los ingresos acumulados de PTU. En ese mismo sentido, checando nuestros acumulados, pues vamos a poder visualizar cuáles de las incidencias fueron y restaron días a nuestros días no participan. En este caso, este empleado que vemos aquí en pantalla no tuvo ninguna incidencia de las que pudieron haber restado días trabajados para PTU. Si ustedes aquí observan, pues dicen no tiene, está en cero el acumulado de días PTU no participa. Cualquiera de nuestros empleados, pues vamos a tener esos importes. Por ejemplo, aquí PTU ingresos, ingresos acumulado, pues nos da la parte de esos ingresos. Y si ustedes observan por acá tenemos, pues cuál es el total de percepciones para ISR. Por ahí difiere porque pudo haber habido algún concepto que no esté jugando para PTU. Bien. Tomando en cuenta esto, pues lo que conlleva ahora es que nosotros determinemos
¿de qué forma vamos a calcular el ISR? Si hacemos un poquito de memoria, y también lo veíamos ayer en la sesión del día de ayer, al ser en este caso la PTU una percepción de manera anual, es decir, un concepto que nosotros estamos calculando de manera a manera anual, pues tenemos la posibilidad de hacer el cálculo con base a lo que el artículo 174 del ISR nos indica, que en el sistema lo vemos como 142, pero nos dice que en este caso es ISR base grabada artículo 142. Este es el que viene por default para las percepciones que se calculan de manera anual, como puede ser aguinaldo, como puede ser PTU, etcétera, ¿no? Sin embargo, dentro del sistema nosotros podemos determinar y decir, oye, ¿sabes qué? Considera eh, el cálculo de PTU como si estuvieras teniendo una percepción del periodo y que lo puedas considerar como ISR base grabada, es decir, con el artículo 96. Con base a este cambio, pues nosotros podemos ver cuál sería el cálculo dentro de los empleados, pero nada más hay que tomar en consideración que la asignación que nosotros le hagamos pues puede tener alguna afectación en el periodo. No es lo mismo calcular el PTU dentro del periodo con el apartado de ISR base grabada, en este caso artículo 96, porque esto acumularía las percepciones del periodo y por ende pudiese pasar a una tabla diferente del cálculo de ISR y tener una deducción mayor en ese periodo, a el tenerla con la separación de que este concepto se calcule para el ISR con base al artículo 174 y donde solamente se considera el ingreso de este concepto para este cálculo. En el caso de nuestro sistema, pues si nosotros nos vamos al catálogo de conceptos, localizamos nuestro concepto 25, que era el que mencionábamos que íbamos a utilizar para el cálculo de reparto de utilidades, pues vamos a ver aquí que en la parte grabada para ISR, pues estamos viendo que es el ISR base grabada 142. Si nosotros quisiéramos validar o realizar esa modificación, pues lo que tendríamos que realizar en este sentido es agregar el acumulado fiscal de ISR base grabada. En este caso, tendría que quitar este acumulado y agregar el de ISR base grabada. De esta forma, déjenme lo agrego acá. ISR base grabada. Aquí está. De esta forma, pues estaría calculando con base a los ingresos del periodo y no estaría separando el cálculo de PTU para ISR. Los toma en conjunto. Voy a quitar ahorita este acumulado para dejar el que viene por default y más adelantito podemos ver una validación y un ejemplo de este cambio. Bien, entonces ya tenemos ISR, base grabada, artículo 174, lo vemos nosotros como 142 en el sistema, pero ahí está. Listo. De igual forma, vamos a considerar que para el caso de nuestro cálculo de PTU, pues hay una consideración con respecto, y lo veían el día de ayer en la parte del cálculo, de la exención, es decir, podemos exceder hasta 15 UMAS para la parte de el ISR, es decir, no el 100% de los ingresos de PTU están grabados, es decir, tenemos la posibilidad de acceder hasta 15 UMAS para en este sentido. Y por aquí, pues si nosotros validamos nuestro concepto, pues podemos ver que ya viene la formulación para la exención de
el tope que son perdón, de hasta 15 UMAS, ¿ok? En este sentido, pues nosotros estaríamos tomando ya como precaución o como visualización las consideraciones dentro del sistema. Vamos ahorita a pasar a realizar el proceso para que nosotros veamos cómo, cómo lo vamos a ver reflejado y cómo esos parámetros impactan dentro de nuestro resultado que vamos a ver en el proceso del PTU dentro de nuestro sistema. Para eso, lo que tendríamos que realizar, pues, es ingresar una vez que tenemos el periodo. Ojo, aquí hay que tomar en consideración también en qué periodo lo vamos nosotros a calcular. ¿Con base a cuál, a qué consideración vamos a tomarlo en cuenta? Pues es con base a la fecha en que nosotros estaremos pagando. Es decir, yo puedo tener mi nómina ordinaria, que puede ser la semanal, la quincenal, la mensual, sea el caso que con el que estemos trabajando y con base a esa nómina ordinaria, en la misma nómina ordinaria, poder hacer el cálculo de PTU. Es decir, si la PTU la voy a pagar el mismo día que pago la nómina, pues no tendría sentido hacerlo en un periodo extraordinario. Sin embargo, si nosotros deseamos hacer el cálculo de PTU en un día en específico y ese mismo día lo estaremos pagando, pues lo pudiésemos realizar en un periodo extraordinario. La única consideración es cuándo lo estaremos pagando o cuándo lo estaremos calculando para corroborar si nosotros lo agregamos en un periodo extraordinario o en un periodo ordinario. Y también por ahí nada más hay que tomar en consideración, y lo mencionaba Francisco el día de ayer, recordemos que el cálculo o la PTU se debe pagar 60 días posteriores a la entrega de nuestra declaración anual. Lo más común, por ejemplo, lo más sonado es que las empresas pagan la PTU en el mes de mayo, una vez que ya entregaron su declaración en el mes de marzo, si son personas morales, y para personas físicas, pues tienen el mes de abril para entregar su declaración. Por lo tanto, el límite para el pago son 60 días, en este caso, el mes de junio. Bien, dentro del sistema vamos a empezar ahorita. Vamos a empezar ahorita a visualizar nuestro proceso. Déjenme validar ahorita si hay alguna pregunta referente a los puntos que veíamos. A ver, por aquí. Por aquí Iván nos pregunta con respecto al pago de dividendos. El pago de dividendos, Iván, lo podemos hacer a través de un documento de retenciones directamente desde del sistema de bancos o Comercial Pro. Sin embargo, ese cálculo lo determinaría básicamente el contador.
Bien, vamos a pasar dentro del sistema para que veamos parte de ese proceso. Dentro de el sistema, pues en el apartado de procesos estaríamos considerando nuestro proceso. Ah, por aquí hay otra pregunta. Déjenme antes de que vaya, antes de que vaya a el sistema. Pero aquí hay una pregunta que dice Alma Rosa. Dice, si la empresa decide entregar PTU en varias exhibiciones, ¿en cada una de ellas el sistema determinará el importe exento o solo hará la primera vez? En este caso, aquí sí tendría que hacer alguna modificación al respecto, Alma Rosa, porque si lo haces en una exhibición, no estarías, o en varias exhibiciones, no tendríamos un acumulado para determinar cuál fue lo que exentó en la primera parte, otra parte lo que exentó en la segunda parte y cuál fue lo que exentó en la tercera parte. Entonces tendrías que hacer la modificación de la fórmula para sacar esa parte del exento y posteriormente tener un exento y ahí ya tendríamos que reformular el sistema para poder llevar un acumulado de lo que tenga el exento dentro de esos cálculos. Por default, el sistema no eh, trae ese o no considera ese acumulado de partes exentas cuando tú lo quieres hacer por diferentes exhibiciones. Bien, dentro del sistema entonces vamos a ir al menú de procesos y tenemos el apartado de PTU. Lo primero que vamos a considerar en este sentido pues es delimitar cuál es la cantidad que se va a repartir a los empleados. Con base a lo que determine el equipo contable de cuáles fueron las utilidades, pues sabemos que como mínimo se tendría que entregar un 10% a los empleados. Entonces, esa cantidad o esa suma, pues la estará delimitando el equipo contable, se lo estará pasando al encargado de la nómina para que se delimite. Es decir, por ejemplo, si tenemos una utilidad de 2 millones, pues como mínimo tendríamos que estar entregando 200,000 pesos, ¿no? Si tenemos por ahí cualquier cantidad, sabemos que el mínimo va a ser el 10% de las utilidades del ejercicio. En este sentido, también tenemos dentro del proceso un parámetro para delimitar si existen acumulados para el cálculo de PTU. En este caso, si la empresa ya viene calculando dentro del sistema PTU en ejercicios anteriores, pues nosotros le podemos decir si existe o no estos acumulados. ¿Con qué fin o con qué sentido? Recordemos que parte de, el proceso del cálculo determina un tope para la entrega del PTU y entre ellos puede estar el 3 veces perdón, 90 veces el salario diario, en ese caso 3 meses, o en su defecto el promedio del cálculo de PTU de los últimos 3 años del empleado. Entonces, eso también puede ser parte de un tope que la ley delimita si lo podemos agregar o no. En el caso de que tengásemos historial, pues le podemos decir que sí hay acumulados para que desde ahí considere ese apartado. Y si no tenemos historia, pues le estamos indicando que no existen acumulados, es decir, pues no vamos a nosotros a considerar ese histórico y nosotros tendríamos que tener en cuenta si hay algún reporte de forma manual que nosotros tengásemos que reportar dentro del sistema. Ahorita lo vamos a ver con respecto a este ejemplo, Alma Rosa. Le vamos a decir eh, que no tenemos acumulados y para la parte de acumulados no va a haber un tope para para el promedio, porque el cálculo se separa. Si yo tengo acumulados, le digo que sí y lo vamos a ver ahorita de todas maneras en el mismo proceso, ¿va?
Tenemos también la opción de descontar incidencias que estén asociadas al acumulado días PTU no participan, y dentro del mismo parámetro nosotros podemos decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor si tiene faltas injustificadas que tenían ese acumulado, no importa, nosotros como empresa no vamos a considerar esas faltas y le vamos a pagar los días de PTU como si los hubiera trabajado. Eso pues ya puede ser decisión de la misma empresa. Entonces, aquí lo voy a dejar que sí descuente las incidencias para ver si hay alguna incidencia que no lo arroje en el proceso. Y posteriormente tenemos la configuración del tope de PTU a 3 meses de salario o el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. Ahí es parte de lo que hablábamos hace un momento con respecto a si tenemos histórico o no tenemos histórico. Y aquí tenemos la opción para marcar el tope de PTU. Si nosotros marcamos este tope de PTU, es decir, va a validar los 3 meses de salario del empleado o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Esto con la finalidad de poner un límite de lo que pueda percibir de PTU. Si nosotros no topamos, pues no importa cuánto haya ganado, no importa cuáles sean los meses de salario, no lo estará topando. Vamos a dejar ahorita el topar para que veamos dentro del proceso este, ese apartado. Dentro de, el proceso, nosotros vamos a ver que el tope de los 3 meses lo está considerando o lo puede considerar como un salario diario, como salario diario integrado o como salario de base de cotización. Cuando la ley nos dice que se topa 3 meses de salario, está un poco ambiguo en ese sentido. Sin embargo, dentro del sistema, nosotros podemos definir cuál va a ser esa consideración. Es decir, si yo considero salario diario, pues lo que me estará considerando es dentro del catálogo de nuestros empleados el salario diario. Si yo considero el salario diario integrado, lo que va a considerar es el campo que nosotros tenemos en el catálogo de empleado como el SBC parte fija. Y si nosotros tenemos el salario base de cotización, pues va a validar si el empleado tiene cotización fija, si tiene cotización variable o si tiene cotización mixta. En el caso de que sea fija, pues va a considerar el SBC parte fija. En el caso de que sea variable, va a considerar el SBC parte variable. Y en el caso de que sea mixto, va a considerar el SBC parte fija. Voy a cerrar ahorita nada más esta ventana para que veamos o tengamos en consideración estos parámetros. Quiere decir que para el tope dentro del catálogo de empleado va a considerar su base de cotización. Para el tercer parámetro que venía del lado derecho, y con base a la base de cotización pues puede tomar parte variable o parte fija. Si nosotros dejamos la primera opción, que era el salario diario, pues deja lo que tenemos en el campo salario diario, y si dejamos el salario diario integrado, automáticamente se va a ir al SBC parte fija. Esos son los parámetros que va a considerar dentro del proceso. Voy a regresar nuevamente al proceso de PTU. Y de igual forma, vamos a delimitar a qué se refiere con los 3 meses de salario. Cada usuario podemos interpretar a qué se refiere 3 meses de salario. Si 3 meses de salario me refiero a como meses de 30 días, pues voy a dejar 90 días. Si son 3 meses de salario y yo considero enero, febrero y marzo, pues voy a checar cuántos días tiene cada mes para sacar una sumatoria. O si para mí 3 meses de salario pudiese corresponder a a la consideración de los 30.4 días multiplicado por 3, pues entonces aquí yo tendría 91 y fracción días. Entonces esto lo dejamos a consideración del usuario. Por default viene 90 días para que consideremos cuál va a ser ese tope. Y esta información pues la tendremos que estar eh, asignando para cuando nosotros hagamos este proceso. Tomando en consideración ya estos apartados o estos parámetros, nosotros tenemos la opción de continuar. Y, por aquí me falta la cantidad. Habíamos dicho que eran 200,000 pesos. Le doy a la opción de continuar. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a ver todo
esas consideraciones que teníamos originalmente. Como primera instancia, vamos a ver a todos nuestros empleados que pertenezcan al periodo en el cual yo estoy trabajando. Si ustedes observan, vamos a poder visualizar los empleados y vamos a identificar si estos son sindicalizados o son de confianza. De igual forma, vamos a validar aquellos empleados que estén dados de baja, pero que hayan trabajado en el ejercicio. Y si es así, pues nos va a delimitar si por ejemplo, este de aquí, vamos a tener empleados dados de baja. En su estado, aquí nos dice que es baja, pero sí tiene percepciones en el ejercicio. Y si ustedes observan, tiene más de 60 días laborados. De igual forma, vamos a poder visualizar aquellos colaboradores o aquellos empleados a los cuales nosotros le dijimos que no iba a realizar el cálculo de PTU. Puede ser algún directivo, accionista o algún gerente general, como bien lo veíamos, ¿no? Y aquí nos dice que no tiene activo el parámetro de cálculo de PTU en el cálculo de empleados. Por lo tanto, no lo estará considerando. Con base a esto, va a delimitar cuáles son los días trabajados. En este caso, aquí estará delimitando que en nuestros días trabajados, pues va a tomar en consideración aquellas incidencias o restar aquellas incidencias que tengan el acumulado de días no participa para PTU. Si hubiese alguna incidencia, pues aquí estaríamos viendo reflejado esos cambios. Para el caso del empleado que tenemos aquí con 65 días, pues fue un empleado que se dio de baja, pero con base a su tipo de contrato y con base a los días que trabajó, pues nos delimita el proceso que efectivamente le tendremos que realizar ese cálculo de la PTU. Bien. Tenemos ya esos parámetros. En este caso, vamos a delimitar cuál es el salario devengado. Aquí lo que nosotros vamos a poder visualizar es aquellos acumulados que vienen dentro, o valga la redundancia, aquellos importes que vienen dentro de los conceptos y que tienen el acumulado de PTU, ingresos acumulados para el cálculo, ¿ok? Eso era parte de la consideración que nosotros veíamos y por ahí habíamos checado alguno de ellos. Uno de ellos era este empleado que tenía 142.500, ¿ok? Posteriormente nos dice cuáles son los días trabajados definitivos. Aquí lo que nos va a considerar pues es ese acumulado de los días y si la empresa tiene acumulado del ejercicio, si la empresa no tiene acumulados del ejercicio anterior, pues nos va a mostrar que son 365 días, ¿ok? Es aquí donde valida si tiene historia o no tiene historia. En esta primera consideración o en esa primera parte, también vamos a ver que en este caso está la columna de salarios devengados definitivos, es decir, de lo que el empleado ganó, cuánto se le va a considerar para el cálculo de PTU, considerando que hay una regla con respecto a la validación de si tenemos empleados sindicalizados o si tenemos empleados de confianza o estamos combinando ambos. En el caso de que tengamos la combinación, pues vamos a corroborar que ese tope para los empleados de confianza va a ser el salario de un sindicalizado, el que tenga el salario más alto, más el 20%. Es decir, si nosotros corroboramos aquí en nuestra calculadora, vamos a poder ver que tenemos a un empleado o a varios empleados que sí son sindicalizados y estaríamos validando cuál es el que tiene mayor ingreso. En este caso, todos los sindicalizados tienen 90,000 pesos de ingresos. Por ahí una nómina muy plana, ¿no? Bueno, pero, en este caso, pues serían los 90,000 pesos por 1.2 y nos dice que fueron 90,000. Le puse entre, perdón. Perdón. Son 90,000 por 1.2. Ahí está. Y nos dice que en ese caso el tope va a ser para los de confianza de 108,000 pesos. Y aquí tenemos el apartado. Para este son 108,000 porque rebasa, tiene 142,000. Este tiene 139,000, lo topa a 108.
Este de Arredondo lo topa a 108 también, tiene 160,000. Este, aunque es de confianza, si ustedes observan, no rebasa los 90,000 pesos. Entonces dice, todo lo que gana este de confianza juega completamente para PTU. Y, por ejemplo, tengo otro de confianza que tiene 288,000. En este caso, pues lo topa a 108,000. De esta forma, lo que la ley considera, pues es que haga una repartición, entre comillas, más justa, ¿no? Para aquellos trabajadores de confianza con respecto a los sindicalizados. Entonces, aquí ya está considerando. Con base a esta consideración, lo que sigue, lo que continúa ahora es delimitar si el importe de PTU que le corresponde al empleado por los días trabajados. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Vamos a ver estas dos columnas, que es la cantidad por días y la cantidad por importes, es decir, esos 200,000 pesos los reparte en partes proporcionales con base a los días que tenga elaborados, es decir, hace un prorrateo de toda la suma de los días y con base a los días que tenga cada empleado, pues les asigna su cantidad. De igual forma, con el otro 50, con respecto al importe de PTU que le corresponde al empleado con base a los salarios de vengados. Es decir, con lo que vemos en la columna de salarios de vengados, pues estará limitando que de ese acumulado, pues va a hacer una repartición. Y en este caso, la sumatoria de los cantidad por días y la cantidad por importe, pues nos da el resultado de lo que es el PTU previo, es decir, cuánto se le da por días, cuánto se le da por importes, y a cada uno de estos colaboradores o empleados le estará dando esta cantidad de PTU. Si ustedes observan, con la consideración de los días trabajados y con la consideración de los días de vengados, pues hay una repartición de manera, si lo queremos ver, proporcional, donde un empleado sindicalizado no difiere tanto con respecto a un empleado de confianza, aun cuando los salarios de vengados pueden ser totalmente a los extremos, ¿no? Por ejemplo, ahí se de aquí que se va a 3 veces el salario de este de confianza contra ese sindicalizado, pues la repartición de la PTU es más, entre comillas, justa, ¿no? Por ahí también veíamos la parte de los topes, es decir, la autoridad por ahí en años anteriores saca una consideración con respecto al tope con el fin de beneficiar a cierto sector. Y aquí tenemos la consideración que pueden ser hasta 3 salarios, perdón, hasta 3 meses de salario o en su defecto el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, el que le convenga mejor al trabajador. En este caso, el salario que está considerando, pues dejamos que era el salario diario y como salario diario consideraba el campo que tenemos en el catálogo de empleados, que era el salario tal cual, salario diario. Recordemos que si en el parámetro nosotros cambiábamos otra opción, como puede ser salario diario integrado, pues se puede ir por el campo del SBC parte fija, o si cambiábamos la opción por salario base de cotización, pues dependiendo de la base de cotización si era fija, variable o mixta, pues pudiera cambiar entre el campo de SBC parte fija y el SBC parte variable, ¿ok? Entonces aquí nos lee cuál es el catálogo, perdón, cuál es el campo que está leyendo el catálogo y nos dice que en este caso la PTU para este empleado pudiera estar topada a 36,000 pesos, que es el equivalente a 3 meses de salario. Si tuviésemos un promedio de los últimos 3 años, pues aquí nosotros lo podemos visualizar. En el caso de que no se cuente con esa información, nosotros pudiésemos tener a lo mejor algún reporte con ese promedio y lo pudiésemos capturar. Recordemos que los campos en blanco, pero en amarillo son campos editables. Es decir, yo, por ejemplo, aquí pudiera tener que el promedio de PTU de los últimos años fue de 40,000 pesos. Y entonces, pues aquí estaríamos validando cuál sería ese tope. Lo voy a suprimir, lo voy a dejar en 0
Y pues aquí estaríamos corroborando en este sentido cuál es el tope que estaría considerando. Una vez que valide estos dos parámetros, el tope de los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, pues va a estar considerando cuál sería en este caso el tope de PTU según el juego entre estos dos. Para este caso, ninguno de los empleados que nosotros tenemos aquí tiene o sobrepasa su tope, es decir, que lo esté topando. Si ustedes observan, el PTU definitivo va a ser el tope menos el PTU previo, y si no hay tope o si no sobrepasa el tope, pues se va como tal el PTU previo. Por aquí lo vemos, ¿no? Entonces, cada uno de estos empleados tiene ya asignado lo que le corresponde de PTU. Y aquí, por ejemplo, pues ninguno de ellos sobrepasa el tope, por eso se va íntegro lo que nosotros tenemos en PTU previo a este PTU definitivo. Si nosotros visualizamos, también vamos a poder ver cuál es la parte exenta y cuál es la parte grabada, donde aquí tenemos eh, como consideración que podemos exentar hasta 15 UMAS, ¿ok? Va. Y pues aquí vemos simplemente cuál es la fecha de nuestro empleado, si es alta, baja o reingreso. Y por ejemplo, vemos este empleado que se dio de baja el 6 de marzo del 2023. Sin embargo, si laboró, tiene un contrato, tenía un contrato definitivo, pero laboró más de los 60 días, entonces le está realizando ese cálculo. Si nosotros ya tenemos considerado esta aplicación, pues nosotros podemos aplicar ese resultado o en su defecto podemos regresar a lo que son los parámetros para hacer alguna modificación dentro de estos apartados. En este caso, aquí nos dice que sí tiene acumulados, no los tenemos, pero si nosotros le damos no tiene acumulados, le damos clic en continuar, pues vamos a ver básicamente el mismo resultado. Recordemos que la consideración de los acumulados es para validar si podemos obtener el promedio de la PTU de los últimos 3 años o en defecto si podemos, si vamos a considerar los días trabajados con base a los días que tenga el ejercicio anterior y si no, nos arroja los 65 días. Teniendo ya como resultado lo que estamos esperando de PTU, validar que la información es la que nosotros esperamos y en este caso podemos hacer la aplicación de nuestro cálculo. ¿Desea ver la bitácora del proceso de PTU? Le voy a decir que sí y nos va a indicar a cuáles de nuestros empleados se les aplicó y cuál fue ese resultado. ¿Qué podemos hacer con este reporte? Pues este reporte lo podemos mandar a Excel para tener el previo y nosotros lo veamos. Voy a también desde la vista aquí lo podemos mandar a Excel y tenemos este previo. Por aquí déjenme lo abro nuevamente. Cálculo de PTU, por acá lo tengo y dejen que me lo abra. Y aquí vamos a tener básicamente nuestro resultado y los parámetros que nosotros indicamos para dicho cálculo. Listo. Si nosotros validamos ya ahora en nuestro sistema, voy a abrir la prenómina, voy a calcular la nómina de este periodo. Nosotros vamos a ver que dentro del sobrerecibo, pues estaremos visualizando este apartado. Aquí vemos ya el reparto de utilidades aplicado directamente y vemos de igual forma cuál es el apartado o cuál es el concepto que utilizamos para el cálculo del ISR. Nada más para tener como el panorama
para tener como panorama con respecto al cálculo. En este sentido, donde nosotros vemos ese cálculo, pues vemos que solamente para el artículo 174 está considerando el concepto de reparto de utilidades y vamos a ver aquí que tenemos el apartado o el concepto de ISR mes. En este caso, la base grabada para el ISR mes van a ser los demás conceptos separando el de reparto de utilidades. Por ahí veíamos que en el catálogo de conceptos nuestro reparto de utilidades tenía el ISR base grabada artículo 142. Voy a hacer ahorita nada más la modificación para que veamos cuál es la afectación y cómo pudiera afectarle al empleado en este sentido o cuál sería, al menos en este periodo, porque a final de cuentas en el cálculo anual serían todos los ajustes necesarios según el cálculo anual, ¿no? En este caso le voy a agregar el acumulado de ISR base grabada, lo voy a agregar, lo voy a guardar, voy a cerrar, voy a calcular nuevamente la nómina. Antes de que calcule la nómina, déjenme nada más ver cuál era el importe que veíamos aquí y tomo una pantalla, déjenme. Por aquí la voy a guardar, ¿ok? Voy a cerrar, voy a calcular la nómina. Si abrimos el sobre recibo, por aquí ya no lo considero, déjenme ver. Catálogo, déjenme ver que si lo haya agregado, pero permítanme un segundito. No lo grabé. No era este. Sí, sí, sí. Reparto de utilidades ya queda aquí. ISR base grabada. A ver. Déjenme abrir el sobre recibo y vuelvo a calcular al empleado para ver si veo ese resultado. Ahí está. Ya, lo volví a calcular el empleado. Y aquí nos dice que el artículo 174 no lo está calculando para el empleado porque hice la modificación ahorita en el concepto. Sin embargo, ustedes observan que lo que va a afectar o lo que la afectación que va a tener, al menos para este periodo, es que la base grabada va a considerar también el reparto de utilidades y ahora el ISR del mes pues se eleva comparándolo contra el cálculo que habíamos hecho anteriormente, donde estábamos separando el ISR de las percepciones del mes y el ISR de la percepción anual, que en este caso es el reparto de utilidades bajo el artículo 174. Entonces aquí vemos la diferencia de cuántos son las deducciones que podemos visualizar, donde tenemos 3,600 más 500 son alrededor de 4,000 y fracción, pero si hacemos esa modificación, pues vemos que en este periodo ya el ISR se va a 5,500. Esta es la afectación que puede tener en el caso de los empleados. Recordemos que de igual forma, cualquiera de las dos formas se van a los acumulados del ISR para el acumulado anual y ahí haría los ajustes correspondientes. Lo que sí vemos es que en el periodo pues tiene un poco más de afectación para el empleado el hecho de que yo le calcule ISR artículo 174 o que yo le calcule el ISR del mes que comúnmente visualizamos. Por aquí me decía Francisco Bautista que me faltaba calcular todos. Tienes toda la razón, le di calcular y no lo seleccioné todos los del periodo, así es. Gisela por ahí también lo confirma, gracias Gisela. Muy bien, gracias Gisela y Francisco por ahí estaba omitiendo ese paso. Ya que calculé de manera individual, pues ya veo el resultado como tal, ¿no? A ver, tengo acá otra pregunta de por aquí tengo una pregunta de Angélica, déjenme tratar de
entenderla, dice, ese ISR del artículo 142 que se calculó en el periodo extraordinario lo tomará en cuenta al fin del mes del periodo para el ISR del periodo semanal o quincenal o cualquier otro periodo que pertenezca al empleado. En este caso, si nosotros validamos este ejemplo que yo hice, Angélica, lo estoy considerando, lo hice considerando un periodo quincenal que va del 16 al 30. Y si tú observas, la separación del cálculo estaba separado. Lo voy a regresar a como estaba. El artículo 142 no lo considera en el ajuste, entre comillas, que hace del mes, así como lo tenía originalmente. Ese lo va a dejar así como un concepto de ISR artículo 174 que solamente va a considerar para el anual. Si yo hago la modificación que hice ahorita, Angélica, es donde sí lo considera para el cálculo del mes. Pero el 174 no lo considera para el ajuste mensual que nosotros conocemos, entre comillas, dentro del cálculo ordinario. En este caso, estoy sobre el 16 al 30, ya estoy en el mes y originalmente no estaba considerando lo del artículo 174 para el ajuste del mes, ¿ok? Porque si lo hace de esa forma es como si lo estuviera reflejando con ISR del mes, como lo estoy haciendo ahorita. Lo va a considerar solamente para ISR mes cuando el concepto tenga ISR base grabada. Si viene separado, el del mes no lo considera ese importe, ¿ok? Bien. En ese sentido, pues estamos llegando básicamente a la finalización de nuestro proceso del cálculo de PTU dentro del sistema de Compact y nóminas. Si bien veíamos en este proceso, dentro de todas las consideraciones que nosotros veíamos inicialmente, pues todo esto lo vamos a ver reflejado cuando nosotros avancemos en este proceso para ver los resultados. Desde la parte de si tenemos acumulados o no tenemos acumulados, desde la parte de qué campo queremos que tome del PTU, perdón, del salario para el tope de los 3 meses o del salario y de cuántos días consideramos hasta lo que nosotros veíamos en consideración de las incidencias que pueden descontar días de trabajo de los empleados a los cuales nosotros marquemos como o deshabilitemos para el cálculo de PTU, desde considerar si los empleados son sindicalizados o son de confianza para entonces determinar cuál es el límite del salario de vengado definitivo para los empleados y con esto pues llegar a una repartición más justa en ese sentido. Y pues con eso también validar si vamos a hacer un tope y si aplicamos el tope, pues considerar los importes de los 3 meses de salario o en el caso de que tengásemos un promedio de los últimos 3 años. Y recordar que nosotros también podemos capturar esas cantidades. Por ejemplo, si yo pongo 34, pues considerar cuál sería el tope y nosotros hacer esos ajustes en caso de que fuese necesario. De igual forma, recordar que dentro del sobrerecibo, nosotros vamos a ver la delimitación de esa consideración de nuestro concepto, si se realiza con el ISR del artículo 174 o si se realiza con el ISR del mes, considerando que cuando tenemos ISR de artículo 174, pues esa parte no graba para lo que nosotros tenemos en ese mes. Es decir, lo que graba son los importes asignados a cada una de los acumulados de ISR base grabada artículo 142 o ISR base grabada. Y aquí vemos dos ejemplos, ¿no? Donde tenemos este empleado 121, donde está separado el artículo 174 y donde está separado el artículo ISR mes, con diferencia a este otro empleado que no habíamos hecho esa separación y la parte del reparto de utilidades va a grabar al mes y por ende puede tener una afectación diferente. Nos pregunta Alma Rosa, cuando la empresa no tiene acumulados del ejercicio anterior,
¿cómo determina la PTU? A ver, déjenme nada más tratar de validarlo acá, ¿va? Dice, cuando la empresa no tiene acumulados del ejercicio anterior, ¿cómo determina la PTU? A ver, ahorita lo estoy... Estoy corroborando para nada más si es con los días. Ahorita hacemos el... Voy a tratar de poder replicar el ejemplo, si lo puedo replicar ahorita. Y estoy validando que si lo hace solamente con los días. Permítanme un segundito, ¿va? Aquí está. Déjenme ver este empleado. Y ahorita voy a abrir una empresa. Déjenme ver si tengo una empresa para ver que no tenga acumulados. Denme un segundito. O en esta misma empresa voy a recuperar mi respaldo y ahorita lo checamos. Va. Esta empresa, restaurar. Y por acá tengo un respaldo, este de aquí. Este nada más trae ejercicio 20. Voy a regresarme a un ejercicio 2023 para validar este ejemplo, ¿va? Por aquí, para tratar de contestar esta pregunta que nos hacen por acá. A ver, ahí estamos. Cerramos. Ahí está. Déjenme ver que esté en un ejercicio 2023 donde no traiga acumulados del ejercicio anterior. Aceptar. Aceptar. Ahí está. Estoy en un ejercicio 2023. Esto lo hago con fines de tratar de responder a esa pregunta. Vamos a abrir cualquier sobre recibo para validar que no tengásemos acumulados del ejercicio anterior. Aquí está, PTU, ingresos no acumulados. Y en este caso vamos a ir al menú de procesos. Aunque esté en diciembre lo puedo ejecutar. Voy a poner que son 200,000 pesos. Las mismas dice no existen acumulados del ejercicio anterior. Le damos a aceptar y le damos continuar. Aquí está. Si vemos nuestro resultado, son 21,000. El salario de vengado definitivo. Aquí tiene 109,000. Déjenme nada más corroborar que llegue al límite. Son 109,500 por 1.2. Acá 131,000 para lo de vengado. Y para los salarios de vengados me está dando 146,000. Definitivo. Ok, este parámetro de aquí, déjenme nada más corroborar. Si la empresa no tiene acumulados del ejercicio anterior, el salario de vengado se mostrará, es el salario diario. Aquí estamos viendo, mira. Estamos viendo que se muestra el salario diario por los 365 días. Considera que no hay inasistencias.
Entonces, para determinar cuál es ese salario, lo está considerando con el salario diario por 365 días. Y es como saca un estimado de cuál pudo haber sido el acumulado. Es lo que estamos viendo aquí. Por la parte de días. En la parte de días, como no hay acumulados, a todos les da 365 días y pues va a considerar para todos en la parte de días igual. Entonces ya vimos aquí que la parte del salario de vengado es, si no hay acumulado, es el salario diario del empleado por 365, saca ese estimado y con base a eso delimita si hay devengados definitivos con base a los límites de sindicalizados y de confianza. Así es, en este caso es un estimado Alma Rosa. Si nosotros tenemos detectado que en el sistema no hay ese histórico, pues tendríamos que hacer ya de forma manual verificar si tenemos históricos por otro lado para que nosotros pudiésemos hacer el cálculo y si tendríamos que hacer pues un reporte o reportarlo de manera manual como lo vieron el día de ayer con mi compañero Francisco en la hoja de Excel. Sin embargo, para el sistema, cuando no hay esos acumulados, ya lo tiene definido que de esta forma está haciendo la proyección. Dice Angélica Herrera, pero por ser PTU un concepto que solo se otorga en forma anual, no se debería hacer en en otra periodicidad, es decir, en un periodo extraordinario. Se puede hacer, Angélica, en un periodo extraordinario. Lo que debes de considerar es cuándo lo vas a pagar. Se puede agregar al periodo ordinario si tu nómina ordinaria y la del periodo extraordinario lo vas a pagar el mismo día. Es decir, yo estoy en un periodo quincenal y la PTU la voy a pagar el 30 de abril junto con la quincena, lo puedo hacer en el mismo sobre recibo. Si lo quieres separar, lo puedes hacer. Es decir, a lo mejor la vas a pagar, el PTU lo vas a pagar el día 29 de abril, un día antes que la nómina ordinaria, pues entonces ahí sí necesitas un periodo extraordinario. Sin embargo, lo puedes hacer en el mismo periodo ordinario y recordando que en el sobre recibo, pues según la configuración del concepto para su cálculo de ISR, pues vas a poder visualizar o vas a poder ver diferido, ay, es que ya cambié de concepto, vas a poder ver diferido el ISR del mes y del concepto del artículo 174. La consideración para esto, Angélico, es cuándo vas a hacer el pago. Cuándo pagas tu nómina ordinaria y cuándo pagas tu, tu concepto de PTU, que como bien lo mencionas, es una periodicidad anual, ¿no? Entonces ahí es la consideración. Cualquiera de los casos lo podemos realizar. Bien, pues como les comentaba, estamos llegando al final de nuestra sesión. Recordemos, la sesión está siendo grabada y en un lapso de 2 días hábiles la van a poder ustedes descargar desde mi gestión para que la puedan consultar y utilizar como referencia y de igual forma estar también al pendiente entre el día de hoy, más tardar mañana, también estará disponible la sesión que vimos el día de ayer con respecto a la delimitación del cálculo de manera manual y delimitar los impuestos que estos puedan tener. ¿Ok? Por aquí un comentario de Gisela dice, normalmente en extraordinario, este es un dato que, que podemos compartir. Ay, por aquí se me fue. ¿Dónde está? Dice Gisela, normalmente en un extraordinario, porque lo pagan en fechas distintas a la nómina y otro motivo es porque el empleado se espanta de ver la cantidad que se le está descontando y piden aclaración. Así es, al tenerlo separado, pues ya pueden ser más claros, al menos con los empleados. Y como bien lo mencionaba, con respecto a la fecha de pago, ¿no?
Así es, Angélica, tienes toda la razón en lo que comentas. Entonces, como usuarios, nosotros delimitamos en qué periodo lo podemos hacer. El sistema lo va a permitir hacer en los dos y pues nada más ahí tomar la consideración de, de cómo lo queremos visualizar. Bien, como les comentaba, la sesión está siendo grabada y por ahí la van a poder localizar. Con esto llegamos al finalizar la sesión. Agradecerles a todos por su asistencia, por su tiempo y recordarles al finalizar la sesión por ahí les llega una encuesta. Si nos apoyan con sus comentarios, se los agradeceríamos. Mi nombre es Felipe García y nos estamos viendo en las próximas capacitaciones. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima.